Luego de haberles hablado un poco acerca de lo que es AngularJS, ahora les voy a mostrar un poquito acerca de lo nuevo. Y que justamente en este curso vamos a hablar más que de AngularJS, solamente de Angular, la nueva versión. Entonces, cuando yo me enteré de que iba a salir una nueva versión, y que además decían de que Google y Microsoft están trabajando en la nueva versión de Angular 2, entonces decían de que se iba a utilizar una nueva implementación, de que estaban reescribiendo totalmente lo que es Angular y que prácticamente se estaba conservando el nombre y algunos de los principios que habían permitido de que AngularJS sea tan popular hoy en día. Entonces, uno de esos cambios drásticos, podríamos decir, es el uso del lenguaje de programación. Entonces, resulta que el equipo de Angular decidió utilizar TypeScript, y como la clase anterior les estaba comentando que con TypeScript tú puedes soportar el código JavaScript que se conoce como la ES5, y la última especificación que ha surgido en este lenguaje del año 2015 y que se llama S6, y que además a través de TypeScript tú puedes utilizar características propias de este lenguaje para poder hacer cosas muy interesantes. En cierta manera, la comunidad de desarrolladores decía, ok, bueno, vamos a tener que aprender algo nuevo. Pero la verdad es que sí, tienes que aprender tienes que conocer un poco TypeScript para poder dominar, por así decir, Angular, pero yo les confieso de que no es algo complicado. Mucho más si es que conocen JavaScript o si conocen algún lenguaje de programación orientado a objetos como es Java o de repente .NET. Entonces la transición entre alguno de esos lenguajes y TypeScript no es para nada complicada, ¿no? Lo único que hay que conocer es de que en TypeScript tenemos que aprender a utilizar los tipos de datos, a poder explotar esa característica, y que, bueno, también tiene un conjunto de características propias que nos permiten, por ejemplo, importar, exportar un conjunto de definiciones, funciones, variables, etc. Y obviamente todos esos principios, los cuales hemos visto en la clase anterior, vamos a seguir viéndolos a lo largo del curso, ¿no? Entonces, TypeScript junto con Angular llegan a formar algo realmente espectacular. Es algo, desde mi punto de vista, muy robusto, y que te invita, por ejemplo, a seguir muy buenas prácticas de desarrollo. Entonces, yo siempre lo recomiendo, por ejemplo, para aplicaciones nuevas. Si es que ustedes se están animando a emprender un proyecto con Angular y se preguntan, ¿cuál elijo? ¿AngularJS o Angular? Yo les diría que Angular, ¿no? Por las características que vamos a ver ahora. Bien, entonces, como un punto de aclaración y algo bien importante a la hora de publicar un artículo, de buscar información, de preguntar o incluso buscar en un Stack Overflow, ¿no? Todo el mundo lo hace, es de que deberíamos saber de que la versión 2, Angular 2, la versión 4, la versión 5 que va a salir, se conoce como solamente Angular, ¿no? Entonces, eso surge a raíz de este tweet, justamente, de que es del líder del equipo de Angular, que se llama Igor Minar. Decía de que, ok, acá tenemos que poner un límite y poner una convención en cuanto a la denominación de estas tecnologías, porque la gente se estaba yendo por todo lado, nos decían Angular, Angular 2, ahora dicen Angular 4, nos dicen AngularJS, Angular 1. Ok, entonces solamente hay dos versiones. Se conoce solamente AngularJS, y eso aplica para la versión 1, ¿no? No importa cuál sea, la versión 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 o si surge un 1.7, va a seguir siendo AngularJS. Y todo lo nuevo, a partir de la versión 2 en adelante, se conoce como solamente Angular. Entonces es algo bien importante, ¿no? Porque no es necesario utilizar ese sufijo. ¿Por qué no es necesario? Porque este proyecto va a ser bastante dinámico y prácticamente cada un par de meses va a cambiar el sufijo, ¿no? Ese 5 se va a convertir en 6 y luego en 7 y luego en 8, ¿no? Entonces, a menos que tú estés utilizando una característica muy particular, una característica especial de una versión, solamente en ese caso vale la pena mencionar el sufijo, ¿no? Por lo demás, es solamente Angular. Ok, entonces una gran diferencia con respecto a la primera versión, a lo que es AngularJS, es el concepto de Long Term Support, y que se traduce como LTS.
¿Y qué consiste en lo siguiente? El equipo de Angular dice de que a partir de la versión 4, tú vas a tener un soporte en esta versión de la tecnología, ¿no? Y eso se va a dar en este caso hasta octubre y el año 2018. Pero, ¿en qué se traduce esto del LTS, Long Term Support, para la versión 4? Sucede de que si tú estás utilizando esta versión, tú vas a contar con bugfixes críticos y también algunos parches de seguridad. Entonces no se va a descuidar para nada esta nueva versión, porque si tienes algún problema vas a tener el soporte respectivo del equipo de Angular. Entonces es algo bien importante. Entonces si la gente acá está utilizando Angular 2, la recomendación es justamente hacer un upgrade a la versión 4. Y no debería ser problemática traumática. Es bastante simple, ¿no? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque en un par de semanas vamos a estar viendo el lanzamiento de la versión 5 de Angular. Pero ojo, esta no es Long Term Support, ¿no? Seguramente será la versión 6 o la versión 7, no me voy a adelantar, ¿no? Entonces, de momento, la recomendación es utilizar la última versión LTS. Y esta es la versión 4, la cual vamos a utilizar en el desarrollo de este curso. Para el tema de los releases, en AngularJS se utilizaba siempre la versión 1. Era 1.1, 1.1.1, era luego 1.3, de repente luego 1.3.1, 1.3.2, etcétera, etcétera. En este caso, el equipo de Angular ha decidido seguir esto que se denomina semantic versioning, ¿no? Versionamiento semántico, por así decirlo, y que consiste en trabajar con 3 números. El último número representa al número de patch, y este número muy probablemente vaya cambiando cada semana. Eso significa de que si tienes un update en este último valor de la versión de Angular que estés trabajando, hay seguramente parches de seguridad, algunas mejoras. El segundo número, y que va a ir cambiando muy probablemente cada mes, significa de que, bueno, tienes nuevos features o también hay algunas actualizaciones que se han ido programando para esta versión. Pero ahora, si ves un cambio en el primer número de la versión de Angular, y que, bueno, el slide dice que va a cambiar cada 6 meses, puede ser un poquito más, un poquito menos. Si cambias el número de versión, sí o sí existen nuevos features, va a haber nueva funcionalidad, probablemente existan muchas mejoras, obviamente bugs críticos van a ser arreglados y un montón de actualizaciones, ¿no? Pero en este caso, cuando ese número principal cambie, el equipo de Angular no te asegura de que sea compatible hacia atrás. Eso sí, significa que si tú estás trabajando con la versión 4 y quieres migrar a la versión 5, no es una garantía de que no se vaya a romper nada, no vayas a tener algún problema, ¿no? Porque justamente la idea es de que el framework, la tecnología vaya evolucionando a medida que pasa el tiempo. Entonces, ese es un plus para el nuevo proyecto, la nueva versión, el uso de lo que es Semantic Versioning.